19 siglos atrás, Enea partió de Troya hacia su hogar, pero, gracias a la furia de Juno, su flota fue desviada a Italia perdiendo su rumbo. Después de muchos años, Eneas logró llegar a Italia, donde se casó con la hija del rey latino. Fue así como Virgilio le relató a los romanos, y lo seguirá haciendo por mucho tiempo, cuál era su origen. El poeta romano estudió filosofía, matemáticas y retórica. Se interesó por la astrología, medicina, zoología y botánica. Fue, además, autor de diferentes obras, las cuales causaron gran impacto en la antigüedad. Virgilio revolucionó la poesía latina y trajo un nuevo lenguaje. Esto hizo sus escritos pasar a ser textos escolares. Virgilio llegó a ser considerado poeta nacional de Roma. La historia que nos relata la Eneida nos habla sobre Eneas, príncipe de Dardania. Cuando Eneas logra escapar de Troya, Juno, enojada con los troyanos, decide desviar a Eneas y a su flota hasta Italia. Es aquí donde las peregrinaciones de Eneas comienzan, pasando por diferentes ciudades y situaciones, como la estadía en Cartago, donde Dido, quien gobernaba Cartago, se enamora de Eneas, pero, por mandato de Júpiter, Eneas debe partir. Por eso, Dido se quita la vida y maldice a la estirpe troyana. En esta parte de la historia, Virgilio justifica la gran enemistad entre Cartago e Italia. Cuando por fin Eneas llega a Roma, el rey latino lo recibe de buena manera, hace una alianza con él y le entrega a su hija, Lavinia, como esposa. De esta manera, los troyanos se unen a la historia de Roma. En el relato, cumple su objetivo: ser un mito fundacional de Italia. El nacimiento de este relato se ve al emperador Augusto, el cual le encargó a Virgilio hacer un relato que glorificara al imperio romano atribuyéndole un origen mítico. El poeta escribe la epopeya latina que se le ha encargado y se convierte en el primer texto mercenario de la historia. Virgilio le dedica gran parte de su vida al relato, emplea figuras literarias, juega con el lenguaje y rescata muchos elementos de Homero, una de las mayores influencias en la forma de cómo se escribe la Eneida. A pesar de esto, al final de sus días Virgilio quiso quemar el libro. Se presume que fue un intento de desvincularse de la propaganda política de Augusto, o, simplemente, no llegó a la perfección que el poeta quería. Sea cual fuere la razón, hoy debemos agradecer que este libro no se haya quemado y tengamos la oportunidad de conocer la historia. Con el fin de unir la mitología griega con la romana y sus culturas, la Eneida continúa los poemas homéricos iniciando el relato desde la guerra de Troya y presentando la fundación de su pueblo a modo de mitos griegos. Virgilio no escribió un texto cualquiera. Él logró que todo encajara perfectamente en el rompecabezas que terminó siendo la cultura latina. En su trabajo de construcción, según la tradición, Virgilio viajó hasta Grecia para revisar la obra. La Eneida narra a los troyanos como la misma sangre de los romanos, relicas de los griegos y del cruel Aquiles. Y así sigue mencionando a héroes como Áyax, Diomedes y Héctor. Quienes lo leen ya deben saber quiénes fueron estos héroes y cuáles fueron sus hazañas, haciendo el trabajo de este libro aún más perfecto. Permite y asegura que los romanos conocieran la historia y aceptaran su identidad. No solo en el contenido Virgilio nos muestra la unión de los dos pueblos, también se ve en la forma. Al igual que la Odisea, la Eneida empieza en medio de la acción, in media res. Virgilio imita a Homero, por ejemplo, en la descripción de la tempestad. Mientras así exclamaba la tempestad, renchinante con el vendaval, embiste la vela de frente y levanta las olas hasta el firmamento. Esta descripción virgiliana, al igual que la homérica, queda como modelo de la literatura. Leer la Eneida es embarcarse en un viaje que probablemente no tenga fin, porque, como juega el lenguaje Virgilio, permite que sigamos viviendo esa historia una y otra vez. Leer la Eneida es sentarse en un barco al lado de Eneas, al lado de todos los troyanos, y recordar vagamente lo que algún momento vivió Ulises. Todos esos mares despiadados que llevaron a héroes tan diferentes pero a la vez tan iguales a destinos que no debían llegar. Al leer la Eneida se encontrará con gran cantidad de pies de página, o al menos en la mayoría de ediciones. Estos pies de página ayudan a demostrar el arduo trabajo del poeta por imitar a los griegos y unir las dos historias, que al final se podrán entender como una sola. La Eneida tuvo una gran influencia literaria en los años venideros, y es considerada como una obra base para el canon de la literatura occidental. Además de haber sido un texto casi bíblico para los romanos, influenció obras como la Divina Comedia de Dante, Beowulf, el romance de Eneas, entre otros.
Más allá de que el poeta se hubiera prestado para hacer un texto con fines políticos, la riqueza que contiene permite que, en la actualidad, la obra siga siendo parte del canon. Ha sido adaptada al cine, la música y la televisión, y, a pesar de que todo el tiempo que ha pasado, este relato sigue y probablemente seguirá siendo uno de los textos más importantes de la literatura.